Muy bien, pues vamos a continuar. Ayer aprendimos acerca de las falacias y pues no se pudo con el video porque salió todo mal. Ya ven que tuvimos problemas de conexión y se corrompió el asunto. Esperemos que hoy no tengamos estos problemas. Entonces continuamos con lo que es el análisis Es el análisis. y Y y para entonces ahora sí, como les digo, construir un ensayo que esté más completo, ¿no? Porque ya vimos cómo escribirlo de manera técnica. Ahora vamos a entrar ya a lo que es más en el campo del razonamiento. Ayer hablamos de las falacias, cómo evitar falacias, qué son las falacias. Y hoy vamos a platicar un poquito acerca del método socrático. Y el método socrático son preguntas relevantes precisamente para analizar el texto, tanto el opuesto como el nuestro, para ver si sí estamos creando algo que tiene sentido, que lleva lógica. Pues en sí, ¿qué es el método socrático? El método socrático es un diálogo donde se hacen preguntas. Básicamente se trata de aclarar el punto lo más que se pueda y para eso pues tenemos que poner atención y para eso tenemos que hacer preguntas y estas preguntas tienen que ser relevantes a lo que es de lo que se habla. Entonces, básicamente son dos partes, poner atención y formular preguntas de manera adecuada. Entonces, el método socrático lo he utilizado con ustedes desde un principio. No sé si lo han notado, porque siempre les pregunto la razón del por qué me dan la respuesta que me dan. Entonces, esto es algo que se puede aplicar en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, cuando estábamos hablando de los monomios y de los binomios y de los polinomios, ustedes me dan una respuesta, yo les preguntaba, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿O por qué? ¿O qué hiciste? Y me tenían que explicar más a detalle. Básicamente, ese es el método socrático. Es un diálogo basado en preguntas y preguntas acerca de cómo llegamos a esa conclusión para ver si esa conclusión básicamente tiene sentido. Entonces, ortodoxia es un término que vamos a aplicar mucho y significa la opinión correcta o la opinión recta o el camino recto, etcétera. Correcto también debería ir entre comillas, porque básicamente en la filosofía no hay una respuesta tampoco 100% correcta, pero lo que se busca es alcanzar esa idea lo más que se pueda, ¿no? Es idealismo, pero es a lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, cuando tengamos una opinión de algo, tenemos que estar seguros de esa opinión en el sentido de que esa opinión es educada, tiene sentido y está avalada. El estar seguro en una opinión no es nada más, ¿cómo se llama? Ah, ahí se me fue la palabra. No quererla cambiar por el simple hecho de no quererla cambiar, sino que básicamente es una opinión que está basada en información que se puede verificar, en información que tiene sentido. Como les decía durante la clase de ciencias, en el caso de Aristóteles, Aristóteles observaba y pensaba, pero no experimentaba. Hoy en día, pues vamos más allá, pero básicamente son los mismos fundamentos. Entonces, para tener entre comillas
opinión correcta, debemos asegurarnos que tenemos también, entre comillas, la información correcta. Y que si nos llegamos a equivocar, tener la capacidad de corregir esa información y de corregir esa opinión. Entonces, cuando estamos cuestionando a alguien en el método socrático, lo estamos cuestionando a manera de encontrar esos Buenas tardes, maestro. Disculpe, me tuve que desconectar un momento. ¿Estas son las primeras palabras que he escrito o ya pasaron otras? Esta es la segunda. Este, Maestro, sí, ¿me escucha? Buenas tardes. sí, buenas tardes. ¿No me escucha? Sí, maestro, sí se escucha. Hello. Sí. Sí, fuerte y claro, A ver. con la ortodoxia. Entonces, las preguntas que se hacen en el método socrático son para eso, para analizar más a fondo la opinión que se nos presenta, para encontrar esas fallas en el razonamiento o en la información. Entonces, básicamente, lo que buscamos con el método socrático es eso, ¿no? Llevar esa ortodoxia o llegar a esa ortodoxia, a esa opinión correcta, basándose en la lógica y basándose, en la información, ¿sí? Porque, como les digo, ahorita en el siglo XXI no solamente es mi opinión y yo discernir, sino que también tengo que informarme. Preguntas. Maestro, ¿me escucha? Sí, Hello. sí lo escucho. Ah, ¿los demás tienen preguntas? No. ¿No? Les doy un momento para copiar. Entonces aquí tenemos una premisa, por ejemplo. La leche es un mejor hidratante que el agua pura. Entonces yo hasta les digo, la leche es un mejor hidratante que el agua pura. Ahora, como ustedes son buenas personas cuestionando y haciendo preguntas, lo primero que se les debe venir a la mente no es simplemente aceptar, sino empezar a generar este, una pregunta de seguimiento para que la explicación, para aclarar por qué se dice lo que se dice. Entonces, una pregunta relevante aquí sería, ¿qué parte de la composición química de la leche la hace un mejor candidato para hidratar que el agua? Entonces, no simplemente tomamos las cosas como están o como nos las dicen, sino que empezamos a cuestionar. Queremos saber más, queremos profundizar en la premisa para encontrar el razonamiento detrás de esa conclusión, porque cuando nos dicen algo, no nada más lo vamos a tomar y no nada más lo vamos a aceptar tal cual. Tenemos que cuestionarlo, ¿sí? Bueno, es que la premisa pues es que mejor hidratante que el agua, porque Será porque, oh, perdón. sí, Será maestro, es porque la leche trae vitaminas, todo eso. Y el agua sí ayuda, pero la leche ya viene con la vitamina natural, no, pienso yo, no sé. sí, Pero ahí está hablando de hidratar, no de bueno, mejorar tu Eso. salud. sí, o sea, El hidratar es lo mismo que la salud, no porque si no necesariamente, estás hidratado, vas,
tienes que ir al hospital y ahí te tienen que poner suero y todo eso para hidratarte. No, sí, pues, pero hidratarse no es lo mismo que nutrirse. La Sí. Oh, hidratación ok. consiste en el consumo de electrolitos, que vienen siendo el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio. Entonces, Maestro, pero no todas las personas aceptamos la leche. no pues, aquí a lo que la premisa se refiere es que estamos comparando dos líquidos. Ah, ok, Ambos que es más líquidos, mejor, ¿no? ambos líquidos hidratan. Ahora, Pero el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. sí, pero, o sea, sí, la leche también. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que hay dos líquidos que tienen la capacidad de hidratar, pero hay ciertos niveles de hidratación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué un líquido es mejor que el otro? En este caso, la pregunta está medio rebuscada, pero se quiere saber qué componente de la leche específicamente hace que sea mejor para hidratarse. Ya le puedo cambiar. La roja porque tiene todas las grasas de la vaca. Ah, Aquí. sí, pero lo Y que, tiene los carbohidratos. bueno, tiene carbohidratos, sí, pero acuérdese que la hidratación, como lo comenté anteriormente, la hidratación es un proceso diferente a la nutrición. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, en la premisa dice, la leche no solo contiene electrolitos, bien, sino que hace que la persona no orine con tanta frecuencia, conservando así líquido en el cuerpo en un periodo crítico de riesgo de deshidratación. Entonces aquí nos están diciendo que a comparación del agua, la leche nos hace retener líquidos por mayor tiempo. Entonces, la siguiente pregunta es, básicamente, ¿y tú cómo sabes? ¿A qué estudio o análisis se llevó a cabo para llegar a esta conclusión? Entonces, en este caso, ya nos explican. Y la explicación es de que si tomamos leche, no vamos a orinar tan seguido. Ay, ¿qué pasó? No vamos a orinar tan seguido, por lo tanto, al no orinar tan seguido, vamos a conservar líquido en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta ya contesta la pregunta anterior, pero ahora queremos saber, bueno, me has contestado, muchas gracias, ¿y eso de dónde salió? Porque eso pues también me lo puedo inventar, ¿no? Entonces, una pregunta relevante, una pregunta pertinente es, ¿qué estudio o qué análisis se hizo? No necesariamente nosotros personalmente, pero que hayamos investigado, que hayamos buscado de una fuente fiable para llegar a esta conclusión de que la leche nos ayuda ay, perdón, a conservar, ay, a conservar líquidos. ¿Sí? Entonces aquí dice, se encontró que como la leche no solamente tiene micronutrientes y electrolitos, sino también calorías, esta se absorbe de manera más lenta. Así el cuerpo procesa el líquido menos rápido, de lo que por consecuencia baje la frecuencia de orina y los minerales se absorban de manera paulatina, pero eficiente. Entonces aquí nos están diciendo que el contenido de calorías hace que el proceso se alargue un poquito más. Los micronutrientes y los minerales se absorban de manera más lenta, por lo tanto no, perdón, no perpetuando, alargando el proceso de absorción, manteniendo a la persona hidratada en un periodo más largo de tiempo. Entonces aquí nos explican el por qué se llegó a esa conclusión. Y en sí no nos explican qué experimento se hizo exactamente, pero
toca básicamente el tema, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de cuestionar la premisa y preguntando por qué llegamos a esta conclusión o en qué nos basamos para llegar a esta conclusión. Preguntas. ¿Si es verdad eso, maestro, o no? Ahorita no. Nada más lo estamos, es un ejemplo de una discusión. Ah, ok. Sí, porque se me hacía raro. Dije, no, no creo. No, este es un ejemplo de una discusión nada más. De que estamos hurgando o estamos escarbando para encontrar más información, ¿no? Para saber si la persona sí sabe a lo que está hablando o por qué piensa lo que piensa. Porque básicamente cuando nosotros tenemos una idea en la mente, si utilizamos el método socrático, es para nosotros mismos encontrar la razón del por qué tenemos esas ideas. O si nada más estamos repitiendo lo que se nos inculcó o lo que nos repite la cultura, o si en realidad entendemos la situación y nuestras propias ideas, nuestras propias idiosincrasias. Entonces aquí podemos notar, ¿no? Esa ortodoxia de que sí hay una razón de ser detrás de esa opinión. Entonces, básicamente, cuando nosotros también hacemos las preguntas, para evitar en falacias tienen que ser preguntas enfocadas. Entonces, buscamos preguntas que sean relevantes al tema y que se apeguen al tema, ¿sí? Como les digo, preguntaban acerca de los nutrientes. Nutrirse e hidratarse son dos procesos diferentes que requieren dos tipos de sustancias. Entonces, en este caso, no es en sí de que la leche tenga nutrientes, sino que tiene otras sustancias que el cuerpo absorbe de manera más lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos hablando de hidratación, pues nos vamos a enfocar en la hidratación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto aplica para cualquier tema, ¿sí? Para absolutamente cualquier tema. Nosotros a la hora de estar leyendo y encontrar como algo sospechoso, tenemos que cuestionarlo, ¿no? Tanto en nuestro pensamiento como en el pensamiento de los demás. Buenas tardes. Preguntas. Entonces también nosotros al preguntar queremos extraer el mensaje implícito, porque como les decía en clases anteriores, ¿no? Cuando cuando leemos algo o cuando nos dicen algo, hay un mensaje implícito y hay un mensaje explícito. El mensaje explícito es el que está en la página, el que estamos leyendo directamente. Y el mensaje implícito es la idea que se encuentra escondida, pero que la entendemos. ¿Sí? Más o menos funciona como el doble sentido, en cierta manera, en que decimos una cosa, pero se alcanza a sobreentender otra, ya sea por el tipo de palabras que utilizamos o por el tono que utilizamos o el contexto en que decimos ciertas cosas. Entonces, a la hora de hacer preguntas,
a la hora de hacer preguntas, podemos sacar y aclarar más, perdón, ese subtexto, ¿no? Porque como les decía ayer o antier, el simple hecho, ayer, antier era domingo, el simple hecho de utilizar una palabra que significan, por encima significan lo mismo, pero tienen implicación diferentes. Hablábamos de la palabra limpiar en Ucrania y que al utilizar la palabra limpiar, estamos dando el subtexto o de una manera implícita que lo que está en Ucrania es sucio, por lo tanto hay que limpiarlo. Entonces, ahí estamos de una manera implícita apoyando las acciones de cierta gente. Ahora, si utilizamos otra palabra como remoción o exilio, ya ahí cambia el tono. Ya ahí no estamos implicando que estas personas o que esta situación o que esas personas son sociedad, sino que están ahí y las quitaron de ahí a la fuerza. ¿Sí? Igual desalojar, sabemos que desalojar también es irse, pero desalojar es más a manera voluntaria porque viene un peligro. Entonces es importante utilizar ese tipo ahí se me fue la onda. Es importante que pongamos atención a ese tipo de vocabulario para encontrar ese subtexto, para encontrar ese mensaje implícito y también para eso hacemos esas preguntas, ¿no? Si alguien me dice, no, pues están limpiando Ucrania, una pregunta relevante sería limpiando de qué. Entonces ya la persona la forzamos a explicar por qué utiliza la palabra limpiar y podemos extraer quizás ciertos perjuicios que tiene hacia cierto grupo. ¿Sí? Entonces, por esto también esta lección es importante, ¿no? Para así llegar al meollo del asunto, porque superficialmente, se puede leer igual, pero ya a profundidad sabemos que tiene una agenda de un lado o del otro, que se puede maquillar la opinión básicamente, ¿no? Como lo que ocurre en el Medio Oriente, a un grupo, cuando los encabezados, más aquí en Estados Unidos, cuando a un grupo le pasa algo, dicen los mataron, pero cuando al otro grupo les pasa algo, le ponen murieron. Entonces, al decir los mataron, implica acción de otro, mientras que al decir simplemente murieron, implica una acción pasiva de simplemente dejar de vivir, lo cual, una vez más, trae ese subtexto. Entonces, son cositas a las que debemos poner atención. Ahí se hace la pregunta de qué murieron, Exactamente, de qué murieron o a razón de qué murieron. porque dice, pues los mataron, pues ya sabes, los mataron. Exactamente. Porque sí, o sea, podemos disfrazar nuestras intenciones con el lenguaje que utilizamos. ¿Sí? Pues esto fue muy popular y todavía es muy popular en los últimos 4 años. Dice, ellos han lanzado un virus para acabar con 2/3 de la humanidad.
La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes son ellos? Porque siempre hablan de ellos y de ellos y de ellos. Sí, pues, pero ¿quiénes son ellos? ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? Entonces, básicamente, nos proponen algo, que ellos hacen algo, pero ellos es algo nebuloso. Es algo que se deja a la interpretación del que escucha y el que lo está diciendo no tiene clara su intención. Aunque bueno, en este caso su intención es asustarnos, ¿sí? Porque ¿qué tipo de falacia es esta? ¿Quién recuerda? ¿Qué tipo de falacia es esta? De las emociones. Sí, apelación a la emoción, exactamente. Entonces aquí estamos siendo vagos, estamos siendo, estamos creando como una, una incertidumbre para generar miedo. Y entonces para salir de de esa incertidumbre, simplemente preguntamos entonces, ¿quiénes son ellos? Sí, porque si vamos a acusar a alguien, pues lo vamos a acusar, este, pues de preferencia de frente, ¿no? Ya lo puedo cambiar. Voy muy rápido, voy muy rápido. No, pues, Ahora aquí dice, ellos son las élites globales que controlan el mundo. Ah, dice las élites globales que controlan el mundo. En lo personal, pues yo no estaría satisfecho con esa respuesta, porque decir élites globales sigue siendo nebuloso. ¿Qué consideraríamos que es una élite? Y pues si es global, eso significa que incluye a todo el mundo, ¿no? Que no está concentrada en una sola región, sino que es en Europa, es en África, es en Asia, es en Oceanía, ¿sí? Entonces, aquí se nos da una respuesta que superficialmente se ve menos nebulosa, pero es igual de nebulosa, porque élites sociales es simplemente un término que engloba mucho. Como dice el dicho, mucho abarca y poco aprieta. No me ha contestado bien la pregunta ¿quién? Entonces, yo de mis ideas, de lo que yo entiendo acerca de esta premisa, puedo preguntar, ahora dices que son las personas que controlan el mundo, o sea, te refieres a los dueños de la banca y de la industria. Porque si ven que aquí quiero empujar este diálogo a algo más específico, como les digo, a que haya nombres, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí, seguimos con esa misma implicación de que nos dan una respuesta vaga que superficialmente sería satisfactoria, pero en realidad no lo es, ¿sí? Entonces aquí dice, sí, así es. Ellos quieren acabar con un tercio de la humanidad con un virus y la promoción de una vacuna. Entonces aquí nos estamos refiriendo a bancos y a industria, ¿sí? Entonces me dice que sí, que esa idea que yo tengo es lo que él piensa también o lo que ella piensa también, y que entonces están utilizando el virus y la vacuna para acabar con
1/3 o 2/3 de la población. Y podemos decir, muy bien, si ellos a los que te refieres son los capitanes de industria y grandes capitales, ¿cuál es el propósito de reducir la población laboral y de consumidores? Entonces aquí empezamos una vez más, a cuestionar esa idea en el sentido de que cómo la persona que necesita trabajadores y compradores va a querer acabar con una tercera parte de su base laboral o de consumo. O sea, ¿cómo le conviene matar a sus propios trabajadores o cómo le conviene matar a sus propios consumidores? ¿Cómo eso sería bueno para esa élite, entre comillas? ¿Qué de bueno les trae? ¿O cuál es el beneficio detrás de? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se ganan con eliminar a las personas que trabajan en sus compañías y compran sus productos? Entonces aquí ya escarbamos un poquito más, ¿no? Me dices que son ellos, bueno, te lo acepto, pero entonces explícame, ¿cuál es la razón detrás de lo que dices, ¿no? ¿Por qué dices tú que este es su propósito? ¿Por qué será? ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo esas preguntas relevantes. Entonces aquí dice, pero es que no entiendes. Al lanzar el virus y la vacuna, ellos sabrán quiénes son los obedientes y son los que van a morir. Y cuando cuestionamos esa premisa, ¿no? Una vez más, ¿cuál sería el propósito de acabar con la gente obediente y quedarse con los rebeldes? ¿Cómo beneficia esto a las élites? Entonces, si lo pensamos de una manera lógica, ¿por qué me voy a quedar con la gente mula, desobediente, que no se puede entrenar y voy a matar a los que me hacen caso y los que siguen mis órdenes? No tiene sentido, porque si yo fuera un empresario sin escrúpulos de esos que tienen miles de millones, ¿no? Querría gente que me obedezca y que trabajara y que estuviera feliz trabajando por mí, conmigo, con migajas, porque iba a querer a los alborotadores. Entonces, es como les digo, aquí se empiezan a sacar fallas en el pensamiento en el pensamiento y fallas en el argumento que se nos presenta. Entonces, la importancia de poner atención y hacer preguntas relevantes, ¿no? Para ver si la persona que está diciéndonos esto básicamente ha pensado en profundidad lo que piensa o lo que le dijeron, o si nada más está repitiendo por repetir y no hubo ningún análisis crítico en ningún momento, ¿verdad? Entonces, pues es importante que siempre busquemos el meollo del asunto, ¿no? Bueno, pues no encuentro el documento, pero básicamente vamos a leer juntos el Eutifrón. Ahorita lo busco otra vez en internet, que no está aquí en el disco duro. Y básicamente con el Eutifrón, Sócrates trata de sacarle al otro personaje, al Eutifrón, si algo es pío. Algo pío es algo santo. Entonces la premisa de la historia es de que este Eutifrón tenía 2 esclavos trabajando. Entonces, un esclavo mata a otro esclavo y el papá de Eutifrón lo echa a una fosa y manda a la estafeta a Atenas para que la guardia viniera y se lo llevara.
pero el estafeta se tardó mucho y y el esclavo se murió. Entonces Utifrón va al juzgado en Atenas y se encuentra a Sócrates, porque Utifrón va a acusar a su papá de homicidio del señor que echó a la fosa. Y Sócrates está ahí porque lo están acusando de corromper a la juventud, de meter ideas nuevas a la juventud, de crear su propia religión, etcétera, etcétera, de innovar en las cosas de los dioses, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando entran en la plática, Sócrates le pregunta a Utifrón que qué está haciendo, y Utifrón le dice lo que está haciendo. Y Utifrón dice que una persona dedicada a la santidad, pues va a hacer cosas santas, básicamente, y que acusar a su papá ante el juzgado por haber matado a ese hombre, pues es algo que corresponde a la santidad, ¿no? A una buena obra. Entonces, Sócrates le pregunta que entonces, ¿qué es la santidad o qué es lo pío? Y Eutifrón le contesta que es aquello que le agrada a los dioses. Entonces, Sócrates le pregunta que cómo es que sabemos que algo le agrada a los dioses, ya que pues en aquel tiempo, la mitología griega, pues había muchos dioses. Y él pone de ejemplo a Zeus y a Cronos, donde básicamente Cronos es el padre de todos los dioses, y para evitar que ninguno de sus hijos tomara su lugar, se los comió. Sin embargo, Zeus le abre el estómago y le saca a sus hermanos del vientre y los rescata, matando a Cronos. Entonces la premisa aquí es de que las acciones de Zeus no le gustan a Cronos, y las acciones de Cronos pues no le gustaban a Zeus. Entonces, si hay una discrepancia entre los gustos de esos dioses, ¿cómo podemos saber entonces que algo es santo o no es santo? Entonces dice Eutifrón que es santo aquello que le agrada a todos los dioses. Entonces, no que solo le agrada a unos y a otros no, sino que ellos tienen que haber un consenso de que a todos les agrada eso que es santo, y y por lo tanto eso lo hace. Entonces Sócrates una vez pregunta, pero en sí, ¿cuál es la esencia, no, de lo santo? Ya que le gusta a los dioses porque en sí es santo, o es santo porque le gusta a los dioses. Entonces es una aprieta y afloja en ese diálogo, y es un diálogo básicamente infinito, porque dice Sócrates, si no estamos de acuerdo en qué está más pesado, tomamos una balanza o una báscula y lo podemos pesar. Si no estamos de acuerdo en qué número es más grande, nos ponemos a contar. Si no estamos de acuerdo en el tamaño de un objeto, nos podemos a medir. Y entre tú y yo podemos observar que este número es mayor, que esta distancia es menor, o que este objeto es más ligero. Pero ¿cómo podemos aplicar ese estándar a lo que le agrada o no le agrada a los dioses? ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos el método socrático, tenemos que básicamente entrar en esa mentalidad de cuestionar, pero las preguntas tienen que ser relevantes. Y a veces sí suenan rebuscadas y repetitivas, pero es porque no se ha llegado a una conclusión satisfactoria. No sé si tenga eso sentido.
preguntas. Sí, sí tiene sentido porque es lo mismo que ahorita está. Es el último ejemplo que miramos. Ujú, Le vuelve a preguntar. sí. Entonces sí, sí tiene sentido lo que nos dice. Entonces, el meollo del asunto aquí es, como les digo, no aceptar las cosas nada más porque así no las dicen, sino que hay que aprender a hacer preguntas, ¿no? A analizar a fondo los argumentos que se nos presentan y hacer preguntas relevantes, ay, perdón, para aclarar ese punto, para llegar en sí al meollo del asunto, como decimos. Muy bien, dejen paso lista.